Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta segunda etapa del día de hoy. Si podemos sacar el cartel, por favor, Stephanie. Gracias. Aquí ya se encuentra presente la especialista Nadia Heredia, quien nos va a dar la conferencia Turismo y Territorio, un abordaje desde la filosofía de la liberación. Nadia Heredia es licenciada y profesora en filosofía y especialista en investigación educativa de la Universidad Nacional del Comahue. Se encuentra actualmente cursando el doctorado Conocimiento y Cultura en América Latina en el Instituto de Pensamiento y Cultura Americana Latina, IPECAL, de México. Es investigadora del área de Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel y sus derivaciones ético-pedagógicas desde una perspectiva latinoamericana. Es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Es miembro del equipo coordinador de la Asociación de Filosofía y Liberación Argentina y coordinadora académica de la Diplomatura en Filosofía de la Liberación de la Universidad de Jujuy y de la Asociación de Filosofía y Liberación de la Argentina. Ha coordinado proyectos universitarios y de instituciones públicas en torno a los ejes de educación, discapacidad y bioética. Ha participado en eventos nacionales e internacionales y posee publicaciones en español e inglés sobre temas referidos a la filosofía latinoamericana en general y la filosofía de la liberación en particular. Es integrante de los proyectos de investigación de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue, Turismo e Interpretación del Patrimonio, la construcción comunitaria del territorio, cuyo periodo de ejecución fue los años 2018 al año 2022, y actualmente integra el proyecto de investigación Turismo, Patrimonio y Comunidades, su comprensión desde los distintos actores sociales. Integrante y asesora científica académica del Centro de Estudios de Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio, CETRIP-UNCO, de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Es miembro del Comité Científico Académico de la revista Mérope del CETRIP. Asimismo, ha dado conferencias y ha dado distintas disertaciones en relación al territorio, el turismo y la filosofía de la liberación, como así también en relación a los derechos humanos. Actualmente, como dice ella, es docente por elección y por amor al mundo y su gente, militante en temas de derechos humanos y discapacidad. Nadia, muchas gracias por ser parte de estos 20 años de celebración de la red Relidestur. Puedes prender tu cámara y el micrófono, así das inicio a la conferencia Turismo y Territorio, un abordaje desde la filosofía de la liberación. Nadia, ¿estás ahí? Hola Noemí, ¿cómo estás, colega? Bueno, a ver, agradezco la invitación, muy feliz de estar aquí como miembro y participante del CETRIP, ¿sí? Que es el Centro de Estudios de Recreación e Interpretación del Patrimonio de la Universidad Nacional del Comahue. Y aclaro que aquí en Neuquén tenemos una jornada de viento tremenda, por lo cual, bueno, me disculpo de antemano si tengo algún retraso, algún delay ahí en la transmisión. Me anda muy lento todo a mí por estos lados. Bueno,
Como decía Noemí, bueno, es un honor participar de estas jornadas de 20 años de trabajo de Rally Tour, y en la cual llego de la mano primero de la profe Noemí Gutiérrez, que somos colegas aquí en la Universidad Nacional del Comahue, pero también y sobre todo a través del CETRIP, ¿no? De este centro de investigación. Quizás compartirles como primera de la mesa que vamos aquí a compartir, que en nuestro centro de estudios conversamos interdisciplinariamente sobre abordajes, otros diríamos, cuando no críticos, del turismo, ¿no? Bueno, como dice bien su nombre, del turismo, la recreación y de la interpretación del patrimonio. Hay una tarea que en particular a mí me resulta un permanente desafío y a la vez una actividad intelectualmente muy interesante, y es justamente cómo pensarnos desde la Patagonia, cómo pensarnos desde el sur del sur, dirían, ¿no? Algunos colegas que también trabajan categorías desde la decolonialidad o perspectivas de liberación, cómo pensarnos desde el sur, ¿no? Y en ese sentido, todo el tiempo nos encontramos, ¿no? En el campo del turismo, del cual no es mi campo, pero digo, a ver, es este ejercicio creativo del pensar que compartimos, ¿no? Y es, bueno, a ver, tomando autores de referencia, ¿no? Que como en la mayoría de las disciplinas vienen de Europa, vienen del norte, de Norteamérica, y de algunos sectores de Europa, ¿no? Digamos, ni de la Europa del Este, no sé, ni de Irlanda. Digo, cuando decimos que vienen de Europa, sabemos, ¿no? Y sobre todo en las academias, a qué discursos de enunciación europea nos referimos. Y en ese sentido es el ejercicio permanente que hacemos en el CETRIP de decir, bueno, a ver, esto lo dice un autor desde Alemania, desde Inglaterra, desde Norteamérica, Italia, no lo sé, no digo como autores que solemos trabajar, y la propuesta es repensarlos desde nuestra realidad patagónica, latinoamericana, ¿no? Y que claramente va a tener su particularidad. En ese sentido es que cada una de las propuestas que pensamos, ¿no? desde este colectivo que conformamos en el CETRIP, va impregnada con estos debates, con estas perspectivas, y diríamos, si ya me voy metiendo en lo que va a ser mi exposición, desde perspectivas geopolíticamente situadas, ¿no? Geopolítica, porque bueno, ahí ya estoy adentrándome, ¿no? A las categorías que trabaja Enrique Dussel, que es el filósofo digamos que sigo disciplinarmente desde la filosofía. Y Enrique Dussel desde el movimiento filosófico que crean con otros filósofos desde la Argentina, plantea los discursos geopolíticamente situados, ¿no? Y cuando hablamos de discursos geopolíticamente situados, no solo en la filosofía, sino en otras disciplinas también lo podemos pensar de esta forma, tiene que ver justamente con situar, ¿no? Situar nuestra palabra, situar nuestro pensamiento y la creatividad, sobre todo de nuestro pensamiento, desde nuestras territorialidades, ¿sí? Y esto nos va inevitablemente llevar a revisar, digo, desde esta perspectiva, nos invita a revisar nuestras construcciones y nuestras propias constituciones históricas, ¿no? Como subjetividades, como colectivos, inclusive como naciones, desde las cuales apoyamos nuestro conocimiento, ¿no? Entonces partimos de la idea de que digamos, el turismo
es una forma de conocimiento, es una forma de conocimiento del mundo también, ¿no? Digo, hay quien a través del turismo conoce el mundo. Y lo que aquí empezamos a preguntarnos es, desde estas perspectivas geopolíticamente situadas, ¿qué parte del mundo es la que el turismo ofrece como conocimiento, ¿no? Pienso, por ejemplo, y tiene que ver con investigaciones que he realizado hace no mucho, no más, pero digo, una de las principales, de los principales lugares, ¿no? Territorios turísticos que inclusive forma parte de las famosas 7 maravillas, ¿no? Habiendo tantas, solamente, bueno, 7 están en algún rango, pero bueno, una de esas 7 maravillas está, por ejemplo, nuestro glaciar, ¿no? Y fíjense el detalle que vengo a compartirles desde esta perspectiva, es su nombre, ¿no? El glaciar se llama Perito Moreno, ¿no? Y justamente, ¿no? Este nombre, si uno mira la historia justamente desde estas perspectivas, hoy más conocidas como decoloniales, nos enteramos, por ejemplo, que Perito Moreno fue un militar, ¿no? Un joven expedicionista, ¿no? En su juventud, y que justamente es convocado desde ese lugar, ¿no? De conocer casi territorios inhóspitos del territorio nacional de la Argentina, como era el sur, ¿no? Pero bueno, hasta ahí podría contar como la historia oficial, ¿no? Digamos, las proezas y los logros, ¿no? La valentía en estas hazañas que realizó el Perito Moreno, por el cual, fíjense, uno de nuestros lugares más conocidos justamente desde la perspectiva turística, como es el glaciar, fue bautizado con su nombre, ¿no? Ahora bien, desde estas investigaciones, desde la filosofía de la liberación, desde la decolonialidad, descubrimos que, bueno, parte de las hazañas de esa época, de las hazañas militares de esa época hacia el sur, y cuando digo el sur ya no me refiero solo al territorio donde está ubicado el glaciar, sino toda la Patagonia. Las hazañas militares hacia el sur, en esa época, y sobre todo por Perito Moreno, incluían lo que hoy reflejan documentales, bueno, como Cuatro Loncos, que es un documental, se los recomiendo, está publicado, colgado gratuitamente en YouTube, en esta misma plataforma, dirigida por Sebastián Díaz, ¿no? Y en donde, por ejemplo, en ese documental se muestra cómo de las hazañas militares de la época era, por ejemplo, primero, ¿no? en estas recorridas expedicionistas de los jóvenes militares, luego ya en lo que fue ya en el 1800, cuando inicia la campaña militar, ¿no? La campaña militar genocida de estos territorios patagónicos, ese conocimiento territorial y hasta un conocimiento humano, ¿no? Porque habían estrechado hasta amistades, ¿no? con los loncos precisamente de la Patagonia, fue utilizado luego para agilizar, ¿no? las campañas que hoy podemos claramente mencionar como campañas genocidas, ¿no? Pero detalles que son históricos y que, lejos de ser anecdóticos, tienen una carga doliente, no aún, sobre todo para las comunidades del sur de la Patagonia, tienen que ver, por ejemplo, con que eran utilizadas estas amistades para establecer alguna ceremonia, alguna reunión en donde siempre eran bien recibidos los militares, para luego volver con la campaña y
no solo saquear el territorio, sino las riquezas, pero sobre todo hasta las tumbas, ¿no? Saqueaban las tumbas, ¿no? de los cementerios mapuches y enriquecían los museos. Digo, lo que posteriormente estuvo por muchos años, siglos diríamos, en los museos, ¿no? Y digo, hablo de que se llevaban los cráneos, se llevaban partes que les parecían enormes, ¿no? Como si fueran rarezas animales, fémures, partes de brazos, digo, particularmente había corporalidades que eran grandes, ¿no? En su contextura, etcétera. Por lo tanto, eran saqueadas, ¿no? En estas campañas, y luego iban llevadas, depositadas a lo que luego fueron los museos, ¿no? Que también son otra parte, diríamos, o otra rama de lo que a veces forma parte de los ofrecimientos turísticos territoriales en cualquier lugar del mundo, ¿no? No solo de la Patagonia o de Latinoamérica. Pero como estoy intentando realizar un discurso geopolíticamente situado, hablo de la Patagonia, ¿no? Pues entonces estos saqueos, ¿no? Digamos, este material que fue obtenido, ¿no? En las campañas militares, de lo que aquí se llamó la campaña del desierto, ¿no? Que fue como les decía, una campaña militar que fue netamente expansionista, territorial, de la blanquedad, ¿no? De lo que se consideró el Estado-Nación argentino en aquellos momentos. Y fíjense, ¿no? Esta idea de que el territorio, campaña del desierto, ¿no? No era ningún desierto, de hecho, hoy hablamos que se cometió un genocidio con los y las habitantes de estos territorios, sino que además, no, justamente lo que iban encontrando, en el mejor de los casos, cuando no fue su mera destrucción, fue enviado a los museos. Como les decía, en una investigación reciente que realizaba, les decía justamente que estas son heridas abiertas, ¿no? de nuestra Patagonia. ¿Por qué? Porque recién a partir del año 2015, a través del presidente Néstor Kirchner, de la presidenta Cristina Fernández, digamos, fue primero creada, pero se promulgó finalmente en el 2015 para luego de esa fecha empezó a ejecutarse esta ley que prohíbe que restos humanos, como son los restos óseos, sigan siendo exhibidos en museos, ¿no? Por lo tanto, digo de lo de la herida abierta aún, podríamos decir, de que hasta hace muy poco, 2017, 2018, las comunidades del sur seguían recibiendo, ¿no? Como devolución del Estado argentino estos restos óseos que permitían, por vez primera, después de varios siglos de cometido este genocidio, poder darle digna sepultura a sus loncos, a sus loncos y sus familias, ¿no? Porque muchos de ellos eran capturados con sus familias, como fue la historia del cacique Inacayal, que fue capturado con su familia y exhibido vivo en el Museo Nacional de La Plata, hasta que, bueno, fueron muriendo por las pestes del Huinca, dirían, ¿no? Del hombre blanco, y el caso particular del lonco Inacayal, que se suicida en el mismísimo museo, ¿no? Por lo tanto, estas historias, fíjense, hace menos de 10 años que los restos de Inacayal descansan, ¿no? Digamos, en sus territorios,
y que con una ceremonia, ¿no?, de bienvenida, que fue también muy, muy sentida, se hizo, ¿no? Se hizo este acto de recuperación histórica de la memoria, ¿no?, y diríamos también aquí en Argentina de la justicia, ¿no? Es, digamos, como ubicando esta conversación que hoy les propongo, ¿no?, desde esta ubicación filosófica y geopolítica, desde el sur y desde la Patagonia, que recordaba también otra de las actividades que realizamos con el CETRIP, como son las jornadas de actualización profesional, y me refiero a las jornadas que hicimos en el año 2000, en el 2021, cuyo lema fue Miradas críticas del turismo, crisis ambiental y territorio. Y me voy a situar en una conferencia que nos compartió Peti Pichiñán, que es una referente de la comunidad mapuche urbana de aquí de Neuquén, de la comunidad Puelpilli, de la confluencia neuquina. Y en esta conferencia, ¿no?, Peti nos ofrecía justamente su conocimiento, ¿no? En mapuche esta idea de conocimiento se referencia a Kimun, ¿no? Y Peti nos compartía el Kimun mapuche, ¿no?, que siempre es colectivo, siempre es comunitario, y nos hablaba justamente, ¿no?, de los nexos entre el Kimun mapuche, entre el conocimiento mapuche y el turismo, ¿no? Sin intentar ni querer reproducir esta charla, que se las recomiendo, está de paso el chivo, el aviso, está publicada en la revista Mérope, ¿no?, que también es otra de las actividades del CETRIP y del grupo de investigación que dirige la profe Noemí Gutiérrez. Y en este artículo, ¿no?, en esta conversación, Peti nos planteábamos, ¿no?, justamente sobre las relaciones que se podía establecer entre el turismo y el territorio. Y cómo pensar, ¿no?, desde una reflexión geopolíticamente situada, justamente para poder pensar otras formas de trabajar y practicar en y el turismo, ¿no? Recupera el turismo como discurso justamente para ofrecer algo al mundo, ¿no?, digamos, y justamente al mundo que quizás accede a determinados conocimientos territoriales de la mano del turismo más convencional. En ese sentido, ¿no?, tomando, como les decía, algunos elementos de lo que nos compartía Peti Pichiñán, recordaba una anécdota, ¿no?, que me pasó en el año 2016, cuando tuve la oportunidad de conocer el Museo Nacional de Antropología de México, ¿no? Y en uno de sus pisos, en uno de sus espacios, bueno, ¿no?, había todo un salón en donde mostraba, ¿no?, digamos, vestimentas, instrumentos musicales, ceremoniales, de diferentes culturas de América, ¿no?, sobre todo de México. Pero la anécdota que les voy a referir es que casi terminando el recorrido, pudimos conocer, o sea, quedamos paradas frente
al sector donde justamente se mostraba, ¿no? Digamos, estos mismos elementos de la cultura mapuche. Lo chocante que fue para mí como en esta historia, ¿no? Y el relato que acompañaba cada una de de los elementos, ¿no? que en ese sector se mostraba de la cultura mapuche, es que esa visita yo la estaba haciendo con una amiga mapuche, ¿no? Entonces la verdad que fue hasta incómodo no ver cómo estábamos enfrentadas, ¿no? Digamos, a la imagen que ofrecía el museo de lo que eran los mapuches, y cuando en realidad tanto mi amiga como yo también, digamos, en mí corre sangre mapuche, por lo tanto soy mapuche también, y digamos, pero como el museo ofrecía, ¿no? Y el museo como también una parte fundamental de lo que se quiere reflejar de la historia de un pueblo, ¿no? Y cómo esa historia reflejada construye otros discursos, construye otros acercamientos al conocimiento de un pueblo, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente, ¿no? ¿Qué conocimiento ofrecía ese museo? ¿Qué conocimiento ofrece? ¿No? No sé, ofrecerán las guías, no conozco el glaciar Perito Moreno, pero digo, y me atrevo a expresar que seguramente en los discursos estandarizados de las recorridas del glaciar Perito Moreno, dudo, al menos lo pongo en duda, si aparece la palabra genocida cuando se referencia al militar Perito Moreno, ¿no? O si se cuenta algo, ¿no? De lo que vivió el territorio patagónico, por ejemplo, en la conquista, la mal llamada conquista del desierto, de la que fue parte, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me animé a recuperar, nada, unos fragmentos simplemente de lo que nos compartía Peti Pichiñán en aquella conferencia del 2021, en las jornadas del CETRIP, y en donde Peti nos hablaba, ¿no? De justamente un territorio recuperado en la localidad de Aluminé, aquí en la provincia del Neuquén, en donde justamente lo que se había recuperado era un rehue, que es un lugar ceremonial, ¿no? Y el rehue recuperado fue rebautizado, ¿no? Como Pulmarí. De hecho, el territorio hoy se llama Pulmarí y está ubicado en la localidad de Aluminé, aquí en Neuquén. Entonces, cuando Peti nos comentaba y nos compartía la historia de la recuperación de este rehue, de este lugar ceremonial en Pulmarí, nos compartía esta idea, ¿no? De cómo el territorio nos comparte memoria, ¿no? Y que en realidad el territorio nos conversa, perdón, nos comunica esa memoria. Por lo tanto, ¿no? Esta memoria como comunicación, que de hecho así lo entiende el pueblo mapuche, ¿no? La memoria de comunicación que ejerció por miles de años ese lugar, cómo esta recuperación del territorio intenta justamente volver a poner en práctica esta memoria como comunicación, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Pensar, y les comparto en todo caso esta preocupación y
este sentir, ¿no? Del respeto que las territorialidades tienen, ¿no? Y que muchas veces desde lo que aprendemos en la escuela, en los secundarios, en los terciarios, en la propia universidad, las propias universidades, es un conocimiento ya occidentalizado. Por lo tanto, el territorio, desde ese conocimiento occidentalizado, es un producto, y es un producto comercial, ¿sí? Digamos, es un producto comercial. Y desde ese lugar es que propongo, ¿no? como esta advertencia desde la recuperación justamente de la palabra de Petty Pichiñán, que nos decía explícitamente que los territorios tienen vida, ¿no? Y digo, a ver, hablo desde el Kimun Mapuche, que es el que conozco un poco, ¿no? Y desde ese lugar de respeto, y por eso la cito a Petty, que es quien nos compartió ese conocimiento, ¿no? desde su propia sabiduría y desde su profunda sabiduría, pero digo, todos los territorios tienen sus historias negadas, ¿no? Todos los territorios tienen esta memoria, ¿no? Y esta memoria como comunicación que desde el conocimiento occidentalizado desconocemos. Y lo desconocemos no casualmente, no lo desconocemos porque ha sido negado. Y esta es la tesis principal que sostiene Enrique Dussel, que era el filósofo del cual les estaba compartiendo que vamos a apoyar también esta conversación, esta propuesta teórica, ¿no? Y que Enrique Dussel dice, fue a partir de 1492, del 12 de octubre de 1492, cuando estos conocimientos empezaron a ser negados sistemáticamente, cuando no eliminados, de lo que conocemos por la historia oficial o la historia universal, ¿no? Y la educación en general y la educación universitaria también, y en particular, es hija de esta modernidad del conocimiento, ¿no? De este conocimiento que se planteó como universal cuando en realidad era básicamente europeo, ¿no? Dussel va a decir, el conocimiento que supuestamente se presentó como universal fue el conocimiento europeo. Y el conocimiento europeo fue el que invadió también el conocimiento universitario, es decir, se fundó el conocimiento universitario en el conocimiento europeo. Con esta negación ya consolidada, con esta negación ya materializada a través de todos los procesos. En Chile fue el de la Araucanía, en Argentina el de la conquista del desierto, y cada territorio tendrá sus propios conocimientos negados ante el conocimiento europeo, universal, y cuando no, universitario, moderno, ¿no? Y desde ahí era decir, bueno, a ver, así como Petty, ¿no?, nos compartía de que estos territorios estaban habitados por vidas, que las montañas tenían vida, que los cerros tenían vida, que las plantas, los animales del lugar se comunican y nos comunican desde su bienestar hasta las crisis, ¿no? Lo que occidentalmente llamaríamos las crisis ambientales, bueno, tienen todo un trasfondo espiritual,
¿no? Que hasta lo comunican las fuerzas vivas de la naturaleza a través de los peumas, a través de los peumas que serían los sueños, ¿no? A través de estos mensajes que hacen llegar a quienes están, ¿no? En posibilidad justamente de conocimiento, de acceder a este tipo de comunicación. Por lo tanto, lo que Petty nos compartía, ¿no? Es que esta otra paradoja, ¿no? Podríamos decir esta segunda paradoja. Si la primera fue la del museo diciéndonos que cómo habían sido los mapuches, siendo que estaba siendo observado ese espacio por 2 mapuches y cuántos más lo habrán visto, digo como cultura viva, ¿no? Como conocimiento vivo. Esa sería una primera paradoja. La segunda paradoja, y que nos la plantea Petty Pichiñame justamente, que se recupera, ¿no? Se recupera el Rehue, se recupera Polmarí. Sin embargo, esa recuperación, ¿no? Ese espacio hoy está sin gente, ¿no? Petty dice, este lugar nos señala una forma concreta de cómo nos entendemos como parte de un todo organizado, ¿sí? De una forma particular que tenemos de relación, dice, pero que hoy está sin gente. Este territorio sin gente tiene la historia del genocidio. Esto nos decía Petty respecto de Polmarí. Por lo tanto, ¿no? Fíjense, esta idea de un territorio, ¿no? Que justamente su vaciamiento, el hecho de estar sin gente, es la principal muestra, ¿no? Del genocidio que vivió. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué recuperación se hará o se podrá hacer justamente desde perspectivas decoloniales, que es como la perspectiva más conocida, o desde estas perspectivas de liberación, que aunque más antiguas, ¿no? De los 60, 70, que se hablan de las perspectivas de liberación, por lo menos en toda Latinoamérica y Centroamérica también, se hicieron conocidas, ¿no? Con la ola decolonial, ¿no? Que plantea justamente esta idea de la herida abierta. La herida abierta de la decolonialidad. Sin embargo, ¿no? Si podemos pensar esta idea de la herida abierta, ¿no? A ver, en la literalidad de lo que implica una herida abierta, lo primero que transmite una herida abierta es la idea de dolor, ¿no? Es la idea de un dolor intenso, mientras más abierta sea esa herida. Por lo tanto, pensar la herida de la decolonialidad, por más que suene, no así hasta lindo, diríamos, ¿no? Es realmente una herida doliente, ¿no? Y es justamente la herida doliente de un genocidio reciente, la herida doliente de los que ya no están, pero que alguna vez habitaron esos territorios y que a través de sus voces, de sus propias voces, aún vivas y aún portadoras de conocimiento, nos llegan, ¿no? Discúlpenme, Noé, si me podés decir cómo voy con el tiempo, porque no lo pude... Vas bien, Nadia, no hay problema, tenemos todo el tiempo, así que es tuyo. Bueno. Podés seguir, está sumamente interesante el planteamiento. Bueno. Sin embargo, ya voy a ir como profundizando quizás un poquito más en las... perdónenme un segundito que
Bueno, aquí estoy. Les decía que voy a profundizar un poquito más aquí en las categorías, ¿no?, de la filosofía de la liberación, y que podrían permitir también pensarnos o pensar nuevas propuestas, nuevos discursos, nuevos posicionamientos respecto de, ¿por qué no?, un turismo de liberación en esta misma perspectiva, ¿no? Por lo tanto, de lo que iba a profundizarles era justamente lo que propone Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación, ¿no? Como habíamos dicho, él propone este proceso de negación, ¿no?, este proceso de negación del otro, nacido a partir de 1492. Y hay un nexo que aquí me gustaría proponerles, que tenía que ver, ¿no?, justamente con esto que nos decía Petit-Pichignan, ¿no?, digamos, de este territorio sin gente, ¿no? Y que todo territorio sin gente tiene la historia del genocidio, ¿no?, por lo menos en determinados espacios y sobre todo espacios turísticos aquí en la Patagonia. Esta idea del sin gente, ¿no?, y de lo que Dussel lo trabajó bajo la categoría de la nada, ¿no? Para quienes somos del ámbito de la filosofía y para quienes no, lo comparto, la categoría de nada es muy fuerte para la filosofía. La idea de la nada es ontológica, no es... La idea de la nada surge justamente de uno de los primeros problemas filosóficos, que es el problema de la existencia, ¿no? La pregunta del qué somos, del quiénes somos, ¿no? Y el planteo justamente de a qué o dónde recurrir a la idea de buscarle una respuesta, ¿no?, racional o existencial a esta idea del ser, ¿no?, del qué o quiénes somos. Por lo tanto, la respuesta de la nada fue desde una respuesta existencialista, ¿no?, esto del ser y la nada, ¿no?, digamos que está el ser y la nada como otra cosa, pero que a la vez influye, ¿no?, en nuestra existencia, ¿no?, en un ser para la nada, dirían los existencialistas, los nihilistas inclusive, ¿no?, en donde la nada tiene hasta una entidad, la nada existe y por lo tanto, como también nos habita y somos parte, pues la existencia misma es la nada. Bueno, la nada tiene una potencia categorial muy fuerte, ¿no?, en todos estos discursos. Es muy interesante la recuperación que hace Dussel de esta idea de la nada, tomándola justamente de los griegos, ¿no?, de esta idea de cuando Parménides planteaba la idea de la nada, ¿no?, de que por un lado estaba el ser, que era el ser griego, y en oposición al ser estaba la nada, pero lo que Dussel va a decir es, paremos un poquito, porque más allá del discurso metafísico, si se quiere, ontológico, de que por un lado estaba el ser y por otro lado estaba el no ser, Dussel hace este ejercicio de ubicar geopolíticamente a Parménides y va a decir, Parménides cuando habla del ser estaba hablando de los griegos. Y cuando dice el ser es y el no ser no es, lo que estaba diciendo es que todo aquel que no era griego, no era. ¿Sí? Entonces fíjense cómo este planteo que era tan metafísico, cuando lo ubicamos geopolíticamente y nos ubicamos en el clasismo que caracterizó a la comunidad griega, nos damos cuenta que, digamos, cualquiera que esté más allá
de la frontera ateniense, de la frontera griega, era considerado el bárbaro, no era considerado el que no tenía lenguaje, era considerado el no ser. Y de ahí, nuevamente, resignificar esta idea de el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, el ejercicio que hace Dussel es plantear cómo en realidad Europa, ¿no?, a través de sus principales representantes en la filosofía, porque Dussel es filósofo, siguieron con esta lógica, ¿no?, de pensar al ser como el ser europeo y el no ser como todo aquello que sea lo no europeo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos a Hegel, ¿no?, que Hegel va a decir, habla del máximo exponente, ¿no?, del racionalismo alemán, por ende europeo, ¿no? Y Hegel va a hablar del ser, Hegel va a hablar del espíritu, ¿no?, como la máxima, la máxima manifestación del ser europeo. Y por lo tanto, cuando Hegel habla en la historia de la filosofía universal, nuevamente europea, va a decir de América, por ejemplo, lo más suave que va a decir es que América es la tierra del futuro. Por lo tanto, como él no hace futurología, no va a hablar de América, ¿no? Sin embargo, se le escapa a Hegel, como a todos los filósofos, historiadores, hasta inclusive los más críticos, podríamos decir, como el mismísimo materialismo histórico, ¿no?, el lugar que había ocupado América, Asia y África en la consolidación de Europa como esta cúspide de esta hegemonía universal, ¿no? Por lo tanto, América queda descartada como la tierra del futuro. África ni siquiera entraba en esta idea de lo universal, ¿no?, del ser universal. Porque, y nuevamente cito a Hegel, Hegel va hasta llegar a decir que el africano es la imagen del hombre como bestia. Es decir, y con esta frase tremenda y terrible de Hegel, ¿no?, que queda plasmada, ¿no?, en esta historia de la filosofía europea, como en realidad el africano seguía en esta duda que también la tuvieron sobre América, sobre si éramos humanos o éramos bestias. Bueno, para la época de Hegel, ya América, bueno, a pesar de que nos define o define al hombre y solamente al hombre americano, ¿no?, como plagados de vicios, sobre todo del alcoholismo, y que había que tratar a los hombres como niños, porque no tenían el hábito del trabajo, la disciplina, etc. Bueno, si del hombre americano se los planteaba como niños, los africanos directamente no eran humanos, eran bestias, ¿no? Entonces, fíjense que la cresta de la ola de la racionalidad europea nos veía de esta forma. Por lo tanto, lo que Dussel va a decir es que fuimos el no ser de Europa. Es decir, si Europa fue el ser, América, Asia y África fuimos el no ser. Así como para Parménides el ser era griego y todo el resto era el no ser. Bueno, para lo que entendemos por historia universal, el ser es lo europeo, sin más. Y todo el resto fue el no ser. Por lo tanto, fíjense que esta idea de el no ser, la nada, me hizo realizar un nexo con lo que Petty nos compartía de cómo un territorio sin gente, en realidad, no habla, no sé, del vacío, no, de la extensión territorial inhabitada, como inclusive planteaban los próceres argentinos,
qué sucedía con la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Habla justamente de la historia de un genocidio, nos comunica el territorio que esa ausencia, ¿no? Tiene que ver justamente con un hecho histórico reciente como es el genocidio de un pueblo. Entonces, fíjense lo que va a decir Dussel respecto de esta idea del no ser, ¿no? Y de cómo pensar otros discursos desde justamente el no ser. Va a decir Dussel, contra la ontología clásica del centro, desde Hegel hasta Marcuse, por nombrar lo más lucido de Europa, se levanta una filosofía de la liberación de la periferia, de los oprimidos, de la sombra que la luz del ser no ha podido iluminar. Desde el no ser, la nada, el otro, la exterioridad, el misterio de lo sin sentido, partirá nuestro pensar. Es entonces una filosofía bárbara. Por lo tanto, al pensar, ¿no?, estos discursos otros, ¿no?, la propuesta es justamente hacer visible lo invisibilizado, poner en palabras, ¿no?, lo negado, poner el conocimiento eliminado justamente como parte de los conocimientos que podamos ofrecer, ya sea desde la educación, ya sea a través de estos espacios de conocimiento como jornadas, universitarios, comunitarios, barriales, etc., poner a disposición los conocimientos negados, que va a decir otro autor, que es Ramón Grossfogel, va a hablar de los epistemicidios, ¿no? Es decir, lo que Petty nos traía respecto de Pulmarí, respecto de cómo el territorio se comunica, de cómo las fuerzas vivas que habitan el territorio, de las cuales los humanos somos una fuerza más, y en igual rango de importancia, ¿no? Ni superiores ni inferiores, en igual rango de importancia que las montañas, que el agua, que el aire, que los animales y que las plantas, el mundo también vegetal, de las plantas, ¿no?, de vivo, estamos en el mismo nivel, ¿no? Por lo tanto, este conocimiento que Petty nos compartía también fue parte de lo que Ramón Grossfogel nos va a categorizar como epistemicidios. ¿No? Por lo tanto, la propuesta, ¿no?, de hacer estos cruces, ¿no?, entre la filosofía de la liberación y el turismo como espacio también de construcción del conocimiento, tiene que ver con un proyecto, ¿no? Y va a decir Dussel, los proyectos, ¿no?, y habla del proyecto pedagógico, ¿no?, y entendido justamente el proyecto pedagógico como lo que transmitimos como pueblo a las generaciones que vienen, ¿no? El proyecto pedagógico, va a decir Dussel, de todo pueblo puede ser o de dominación o de liberación. Por lo tanto, pensar un proyecto político, pedagógico, y en este sentido y en este espacio, un proyecto del turismo, ¿no?, como un discurso transmisor de conocimiento, de historia y de memoria también, tener en claro, ¿no?, que tenemos y tienen, sobre todo tienen en sus manos, esta posibilidad de construir proyectos turísticos de liberación o proyectos turísticos de dominación, no digamos tan dicotómico como en estos términos, no en tanto
justamente palabras como las de Petty, palabras como las de tantos otros pueblos, negados, cuando no eliminados, por los discursos que se presentan como universales, como establecidos, como académicamente establecidos inclusive, se presentan como los únicos posibles, ¿no? Creo que en este sentido era lo que había pensado para compartirles, ¿no? Cómo, en todo caso, pensar un turismo de liberación a través de las categorías de la filosofía de la liberación tenía que partir del conocimiento geopolíticamente situado de los territorios en los que se viva, y en estos términos de vida, el turismo como una práctica social más, ¿no? Porque en esa práctica se juega nada más ni nada menos que las memorias colectivas, que las voces oprimidas, ¿no? Y que en ese sentido el turismo tiene una posibilidad, al menos, ¿no?, de ser parte de estos proyectos de liberación, diría Dussel, ¿no?, en donde podemos justamente partir de las historias negadas de nuestros territorios para ser justamente sujetos, sujetas, pensadores, investigadores, creativamente más libres. En estos sentidos de lo que la libertad implicaría. Bueno, eso sería todo. Así es que bueno, dejamos unos momentos para intercambiar y para seguir compartiendo. Bueno, Nadia, gracias. No te vayas. Creo que has dado muchos conceptos nuevos y me quedé pensando, y mientras estaba mirando en YouTube, no hay preguntas, así que le decimos a quienes nos estén escuchando, si quieren realizar alguna consulta, si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer en el chat del YouTube. En esta última parte que vos planteabas, y me recordaba los resultados de algunas encuestas que hicimos en el proyecto anterior, esas encuestas que fueron hechas en épocas de pandemia, ya que no se podía hacer de trabajos de campo, y cuánto demostró que en esto del pensar la nada, que no había la no existencia en territorios en los cuales debía estar la existencia o la preexistencia de los pueblos originarios. No sé si recuerdas ese tema, y cómo el turismo puede llevar a estos cambios de acuerdo a cómo sea planteado, y nos gustó mucho el concepto de turismo de liberación. Lo vamos a poner en práctica y lo vamos a tener que profundizar porque tiene que ver con esta nueva manera de pensar el turismo. Y mi pregunta iba, porque lo estaba asociando a los museos y a estos territorios de la campaña o la conquista del desierto, y por ahí para los colegas mexicanos decirles todo lo que se encontraba en la Patagonia. Nosotros hablamos al sur del río Colorado, es un río que atraviesa casi todo un sector de nuestro país, y a partir de él se empieza a hablar de la Patagonia, la región patagónica. Cómo se planteó que era un desierto, porque estaba habitado por los pueblos originarios, con sus distintas agrupaciones, mapuches, estaban los Ona, los Selman. Más de uno de esos pueblos fueron exhibidos, no solamente en los museos de nuestro país, como es el Museo de La Plata, sino fueron llevados a Europa a ser exhibidos en ferias y museos a nivel mundial, principalmente en los museos de París,
se exhibía ese salvaje de la Patagonia, pueblos que habían habitado las regiones del extremo sur y de a poquito lo fueron exterminando. Y por eso se hablaba de esa conquista al desierto, que era no reconocer el pueblo, los pueblos originarios, y el exterminio de todas, no solamente de estos pueblos, sino también de parte de la vida, porque más de una vez se trataba de exterminar el alimento, que era el ñandú, que es un ave muy parecido al avestruz, es solamente que es muy parecido, pero con otras características de nuestra zona patagónica, y el guanaco, que era el alimento base, ¿sí? Que hoy son animales que están protegidos, ya que esta conquista se los mataba para que no tuvieran el alimento. No sé si les querés explicar un poquito más en relación a ese concepto de la campaña al desierto que se hizo a finales del siglo XIX y que le va a marcar muy fuertemente a nuestro país, y que aún hoy en Argentina se sigue discutiendo estos temas de la campaña al desierto, se sigue hablando, y cómo desde el turismo se puede llegar a recuperar una línea de pensamiento que que sostenga que esto fue un genocidio y no fue simplemente una campaña de ocupación de unos territorios. Sí, a ver, básicamente, digamos, tal como lo plantea el Estado, lo planteó el Estado Nacional, no era, era una campaña casi expansionista del territorio, ¿no? Pero del territorio nacional, ¿no? Primero, como si la Patagonia no fuese parte de ese territorio nacional, pero no en estos términos, ¿no? Diríamos en estos términos de la blanquedad, que ya se empezaba a imponer, ¿no? Como la forma del ser nacional, ¿no? Por lo tanto, estos territorios habitados principalmente por pueblos originarios, ¿no? De hecho, sigue funcionando, ¿no? Vos también lo habrás escuchado muchas veces como este lema, ¿no? Hay que ir a poblar la Patagonia, decían, ¿no? Digo, hasta inclusive hasta hace poco, hasta hace, o sea, algunas décadas atrás existía esto de ir a poblar la Patagonia, ¿no? Pero esta idea de poblar la Patagonia, la idea del desierto en la Patagonia, justamente tenía que ver con que en realidad primero no era un desierto, vivían, como decía Noemí, comunidades, muchas comunidades de pueblos originarios que iban desde La Pampa hasta Río Negro, el sur de Buenos Aires, todo era territorio de los pueblos originarios. Por lo tanto, esa avanzada sobre la Patagonia tenía que ver con la imposición de una idea de un ser nacional que claramente excluía los pueblos originarios dentro de esa idea del ser nacional. Y lo que se llevó a cabo en la campaña del desierto no fue muy distinto a los relatos que hoy conocemos, ¿no? De lo que fue 1492, ¿no? Esta idea de que primero se hacían los amigos y después no sé, hasta en las festividades o en las ceremonias de bienvenida, etcétera, aprovechaban para aniquilar o pueblos o matar a los jóvenes, apresar a los loncos. Bueno, digo, todas estas prácticas ya realizadas en 1492, que nos muestran muchos historiadores, el mismo Dussel en muchos de sus libros, digamos, fueron las que también se practicaron aquí en la mal llamada conquista, no campaña del desierto. El resultado
lo seguimos viviendo, ¿no? Primero porque hay que salir de esta idea de que son culturas eliminadas, ¿no? Por eso digo, bueno, ¿qué muestra el museo de una cultura, ¿no? Justamente como casi así fueron los mapuches, ¿no? Digo, por eso traía como esa escena, y lo estábamos mirando así, ¿no? Con encima mi amiga es, nada, es parte de una comunidad, o sea, justamente de las jóvenes, ¿no? Que trabajan todos los aspectos del conocimiento y la cultura mapuche, y realmente el impacto de ver cómo los museos siguen planteando estos conocimientos como casi extintos, ¿no? Como casi desaparecidos. Creo que ese vestigio, ¿no? Esa impronta de 1492, de la conquista del desierto, sigue viva en tanto justamente todo este conocimiento nos resulta completamente novedoso. Eso da la pauta y la certeza de que efectivamente fue un conocimiento negado, ¿no? Yo siempre comento y comparto, ¿no? Yo fui a colegios primarios, públicos, secundarios también, y universidad pública en Neuquén, aquí en Argentina. Sin embargo, digo, en la primaria nomás, ¿no? Cuando en cuarto grado nos enseñan desde la biología occidental los factores bióticos y abióticos, a mí me dijeron que las montañas, las piedras, eran factores abióticos, ¿no? Y sin embargo, luego, cuando uno conoce, escucha justamente, ¿no? a miembros, miembros de la cultura mapuche, ¿no? Y nos empiezan a compartir este conocimiento en donde toda la naturaleza es portadora de vida. Entonces ahí es donde, digamos, cierra esta idea de, bueno, un proyecto de liberación es un proyecto que no puede encarnar únicamente la política, no puede encarnar únicamente la educación. Digo, tenemos que ser muchas las disciplinas, por eso la riqueza de la interdisciplinariedad, que podamos justamente hacer visible lo invisible, traer la voz de las voces de lo negado, y recién ahí vamos a poder ir, digamos, comprendiendo la riqueza de nuestros territorios, ¿no? Y en este sentido, la Patagonia, pero reitero, no solo la Patagonia, todo nuestro territorio argentino en este sentido, está cargado de estas historias, de estos relatos, ¿no? Que desconocemos y que nos va a llevar la vida a conocer, ¿no? Porque bueno, vamos conociendo los de la Patagonia, pero luego conocemos el norte y sabemos que procesos similares han sucedido en aquellos lugares, digo, no sé, pienso en las cataratas, ¿no? Las cataratas en Misiones, y toda esa territorialidad del litoral, y bueno, las historias de todos los pueblos originarios de la región, bueno, ¿qué tendrán que decir, que aportar, que compartir más allá de lo hermoso que debe ser? Tampoco conozco las cataratas. Conocer esos territorios con lo que el discurso turístico ofrezca, ¿no? Digo, bueno, ¿qué otras historias contarán esos territorios y qué otras historias nos contarán otros turismos, ¿no? Otros discursos turísticos, justamente por fuera de lo que habitualmente conocemos en los circuitos comerciales, ¿no? Ya que hablas de los discursos, hay dos preguntas o más. Dice, ¿cuál es el rol del lenguaje cuando hablamos de recuperar significados y saberes?
Bueno, es buenísima la ¿Escuchaste, pregunta Nadia? porque Hay además, otra, después hay más sí. preguntas, ¿sí? Bueno, pienso justamente en esto, ¿no? Yo que comentaba que eh, he empezado a hacer como esta deconstrucción hasta personal, ¿no? De decir, bueno, si mi abuela fue mapuche, mi madre es mapuche, bueno, yo soy por ende también mapuche. De lo primero que también caemos en la cuenta es que otro de los grandes ausentes en estos procesos coloniales es el lenguaje, ¿no? De hecho, hoy estamos hablando el español, ¿no? Que cuando justamente estamos criticando el proceso de 1492 de España, la corona, y todos estos procesos, ¿no? De la colonialidad, del poder, del saber, pero también de los lenguajes. Y por eso planteaba también el tema de los nombres, ¿no? Dussel va a decir, poner el nombre ya es colonizar, ¿no? Y por eso también traía como esta anécdota del glaciar Perito Moreno, justamente eh, tiene el nombre de un genocida, ¿no? En estos términos de liberación y de coloniales, ¿no? Sin embargo, digo, bueno, estas historias no son las más difundidas y reitero, desconozco, sería interesante ver cuál es el discurso, quizás haya algunos datos estándar, ¿no? Para quien haga alguna guía en aquellos sectores, y no sé cuánto de esto se dirá, ¿no? Entonces digo, partimos de un lenguaje que ya es colonial, que es el lenguaje español, pero además de eso, el contenido de nuestras palabras en nuestros discursos está colonizado por la historia del triunfo del poder hegemónico que fue el de 1492, para ir mucho más atrás aún de la campaña del desierto, que es otra mancha más del gran tigre, ¿no? Que es la colonialidad que inicia 3 siglos antes. Por lo tanto, esta pregunta sobre el lenguaje es crucial, ¿no? Porque digo, aprender los significados de, no sé, que estas comunidades le dan a los territorios, y bueno, siempre nos vamos a sentir un poco extranjeros, ¿no? A estas, a estas formas de nombrar, porque detrás del lenguaje hay un conocimiento tan profundo, ¿no? Como el que nos intentaba transmitir Petty, ¿no? Que decía, bueno, todo el tiempo en este intentar aclarar, en realidad nos sumergía más en otro mundo, literalmente otro mundo, que era el mundo del Quimón mapuche, en donde no podíamos separar territorio de comunicación del lenguaje, que ni siquiera era el lenguaje hablado o escrito, ¿no? El lenguaje de la comunicación, por ejemplo, del que nos comentaba Petty, era hasta inclusive el de los Peuma, el de los sueños, y eso también es lenguaje para la comunidad mapuche, eso también es lenguaje en términos de comunicación, es comunicación. Entonces fíjense cómo hasta inclusive desde este intento de transmitir, ¿no? Ese quimón, esas concepciones, ese conocimiento, quedamos un poco entrampados, ¿no? En la traducción, ¿no? En la traducción como traición también, ¿no? Como se suele decir. Por ahí para los colegas mexicanos, que nosotros hablamos mucho del Perito Moreno, en el común, en esta historia construida, es el que creó los parques nacionales, se dio la tierra para los parques nacionales, es ese discurso hegemónico que más de una vez se vende, ¿sí? Y no contar la verdad de lo que pasó, de quiénes eran esas tierras que él les regaló para la creación de los parques nacionales. Voy a leerte la otra pregunta, Nadia. Dice, ¿de qué forma se ha instalado el turismo en esos lugares aislados y cómo se podría hablar del turismo de liberación en dichos territorios? Te la vuelvo a repetir
No, no, ahí está bien. Estaba también leyendo, tengo el YouTube abierto acá. Está. En realidad pensaba lo siguiente, a ver, creo que esa es la tarea de quienes viven el turismo como práctica, ¿no? Digamos, como práctica intelectual, como práctica de investigación, como práctica vivida, ¿no? Digamos, con otra gente, en esto de compartir sus propios conocimientos. Creo que la propuesta, al menos lo que pienso yo desde la filosofía, a ver, pensar, yo les digo desde lo que yo trabajo, ¿no? Que es la filosofía, la educación, justamente es transmitir a otros lo negado, no los conocimientos negados. Eso sería desde la pedagogía, que Dussel va a llamar la pedagógica, ¿no? de la liberación. ¿En qué consistiría? Consistiría desde la pedagogía en transmitir los conocimientos sin omitir, va a decir Dussel, sin omitir las lógicas de dominación que han operado a lo largo de la historia. ¿No? Entonces digo, esa puede ser la base para pensar cualquier otra disciplina. Digo, ¿cómo pensar una práctica turística en cualquier territorialidad sin pensar en las prácticas de dominación que han sido parte histórica de ese territorio? Por lo tanto, si hay algo quizás para generalizar, sería justamente esto de hacer visibles las lógicas de dominación de cada territorio, de acuerdo al desde dónde estemos hablando, ¿no? En ese sentido, creo que también esta idea de pensar en la imposibilidad de lo universalizable tiene que ver justamente con que cada territorio va a tener sus particularidades y sus propios sujetos del discurso negados, las propias voces negadas, y que ahí va a estar la riqueza de la novedad de lo que podamos ofrecer, digamos, como una otra historia a ser contada, ¿no? Entonces, creo que está muy, muy buena y muy interesante la pregunta, pero que justamente lo creativo en la práctica es que cada quien, de acuerdo a cómo sea su experiencia con el turismo como práctica, va a poder profundizar, porque no es lo mismo quienes están desarrollando el turismo, no sé, en México, que en la Patagonia, que no sé, que en el Caribe, con todas las historias de opresión que también, no sé, ha sufrido el Caribe como territorio aún colonial en muchos lugares netamente turísticos y que nada, que aún siguen existiendo 3, 4 siglos después, aún como colonia, ¿no? Entonces digo, la riqueza que hay detrás de esta pregunta es muchísima y creo que es lo que va a ser lo creativo de pensar el turismo, ¿no? Bien, Nadia, gracias. No sé si hay más preguntas, si quieren realizarlo. Si, a veces iba pensando y asociando a medida que ibas hablando las cuestiones que tenemos en los proyectos de investigación, que ya les mandaremos algunas informaciones en publicaciones a futuro. No sé si querés agregar algo más en relación a lo que has planteado. Si no, te damos las gracias, Nadia, por haber aceptado ser parte de estos festejos de los 20 años del Rally Tour y dejar tan bien plantado lo que es nuestro centro de estudios, ¿no? Lo que es el CETRIP y nuestros proyectos de investigación. Un orgullo que seas parte de él.
Bueno, Noemí, muchísimas gracias. Como bien sabés y siempre lo decimos, bueno, cada vez que conversamos estos temas realmente es un enriquecimiento interdisciplinar en donde, bueno, realmente escuchándoles y compartiendo, ¿no?, este ejercicio de pensarnos también desde esta firme convicción de, bueno, de poder tener otras perspectivas respecto del turismo y permitirme a ustedes hacer mis aportes desde estas perspectivas. Bueno, soy yo la agradecida y bueno, un fuerte abrazo a los compañeros de Relides Tour, que 20 años de trabajo son, son, este, son un gran logro, ¿no?, para cualquiera y más en estos tiempos y más para nuestros equipos latinoamericanos, ¿no? Así es que un fuerte abrazo y me sumo a los festejos y me quedo aquí escuchando a los compañeros que siguen. Bueno, muchas gracias, Nadia. Y bueno, eh, agradecerte y no sé si hacemos unos minutitos por si alguien quiere ir a tomar agüita o prepararse, como decimos en Argentina, el mate, y ya le podemos ir dando inicio a la conferencia que va a dar Facundo Rosati. Nos tomamos 5 minutitos y seguimos. ¿Puede ser? No se vayan porque no se cortan las transmisiones y así continuamos con estos 20 años del Relides Tour y Comahue o la Patagonia Argentina presente, por supuesto. Bueno, mientras se va preparando Facundo Rosati, hay algunos mensajes en el YouTube que dan las gracias a Nadia, que eso fue un placer escucharte, y también me llegaron algunos mensajes a través de los grupos de WhatsApp, donde daban las gracias. Nadia, excelente tu exposición y muchas gracias por haber planteado estas cuestiones en relación al turismo. Ya vamos a ir construyendo lo que es el turismo de la liberación. Sí. Así que muchísimas gracias, Nadia. Tremenda tarea, Nay. Tremenda tarea, ¿sí? Sí. Proyecto de investigación en marcha. Gracias, Nadia.